Auspicio del Grupo Di Gama. Bienvenidos a Perú Construye, soy César Campos, junto a nuestro productor Miguel Zavala. Estamos al frente en la conducción de este espacio. El día de hoy vamos a tratar acerca de la nueva ley de contrataciones públicas, por lo menos proyecto ya aprobado por el Congreso de la República el 10 de mayo. Una herramienta que aquí en este programa, Miguel, siempre hemos tratado de discutir desde la vigencia de las obras por impuestos del año 2008, que ha traído muchos desencuentros entre el sector público que formula los proyectos a través de sus unidades respectivas y los financistas, ¿no? Con los cuales ha habido un divorcio pues, evidente y una desinteligencia profunda que tiene que corregirse. Para ello vamos a conversar, y sobre ello vamos a conversar con el doctor Renzo Bernal, abogado especialista en Derecho de la Construcción, Obras por Impuestos, Arbitraje, Derecho Civil y Derecho Administrativo. Como siempre, Renzo, un placer tenerte en nuestro programa. Gracias, César. Encantado de estar con ustedes. Bueno, un comentario, inicial del panorama que te suscita a ti la ley aprobada por el Congreso. A ver, es una ley, como todos ustedes podrán ver, ha sido una ley que ha tenido muchos textos sustitutorios. Evidentemente, cuando pude escuchar en el Pleno los debates, escuché mucho desconocimiento de parte de los congresistas al momento de analizar algunas aristas en materia de contrataciones con el Estado. A ver, hay puntos positivos, por supuesto. Por ejemplo, se ha incorporado la posibilidad de aplicar contratos estandarizados en cuyos contratos tengan que ver con consultoría de obra, por ejemplo, supervisión, elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obra, lo cual es algo importante porque se van a poder recoger las buenas prácticas en la industria, como los contratos FIDIC, los NEC que se utilizaron en los contratos gobierno-gobierno, en el marco de los contratos gobierno-gobierno. Se ha incrementado la posibilidad de que la entidad pueda aprobar prestaciones adicionales ya no por el 15%, sino por el 30%, y a partir del 31% pasa por la autorización de la Contraloría General de la República, que es algo que yo he criticado porque no tiene ningún sentido que la Contraloría General de la República apruebe adicionales cuando la entidad tiene un supervisor de obra que precisamente está seleccionado para eso. Está haciendo el seguimiento además de la obra, ¿no? Exactamente. También se ha producido una reducción, por ejemplo, como entenderás son muchos artículos, pero se ha producido una reducción de la garantía que se ofrece al momento de presentar un recurso de apelación durante el proceso de selección o el concurso de la licitación pública, lo cual para algunos es positivo, para otros no, porque lo que hace esta garantía en realidad es desincentivar estos recursos de apelación maliciosos que lo que hacen es dilatar la adjudicación del contrato. En rigor, si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha dicho que los recursos de apelación en el ámbito del mundo administrativo no deberían estar condicionados a la presentación de garantía o tasas, per se debería ser ilegal, es verdad que la finalidad per se de la colocación de una garantía era desincentivar precisamente esas malas apelaciones. Y otro tema también que es sumamente discutible y que ya venía en la época de Vizcarra con el decreto de urgencia, te acordarás, es que para el caso de la presentación de medidas cautelares de parte de los contratistas, en los que evidentemente la entidad era parte, se exigía la presentación de una contracautela, pero no a modo de caución juratoria, es decir, una declaración jurada que yo asumo los daños que pueda generar en caso la medida cautelar o la decisión final sea revertida. Claro. Ahora lo que ha hecho la ley es, por un lado, establecer la contracautela a manera de caución juratoria cuando la cuantía es de tanto, la cuantía que se discute en el proceso arbitral es de tanto, o que se va a discutir en el proceso arbitral es de tanto, y si se supera eso se presenta una carta fianza. Pero en algunas controversias como la resolución del contrato es obligatorio la presentación de una contracautela, una carta fianza a modo de contracautela, no menor del 10% del valor del contrato, lo cual es a todas luces ilegales y crea un escenario de total desbalance entre la posición del contratista y los derechos que tiene la entidad, porque si uno reclama precisamente la resolución de un contrato, al final esa medida cautelar termina siendo mucho más gravosa que lo que se busca tutelar. Renzo, ¿cuáles son las causas de que tengamos gran cantidad de obras paralizadas en el país y si esto guarda relación con la manera en cómo estaba constituido el régimen de contratación pública? Gracias por la pregunta. Contraloría emite todos los años informes que da cuenta sobre el estatus y las causas de la paralización de obras. Mucha gente piensa equivocadamente que el arbitraje es el causante de la paralización de obras, pero eso no es así. La propia Contraloría ha reconocido que las principales causas o razones que llevan a la paralización de obra son fundamentalmente el incumplimiento de obligaciones contractuales y la falta o inyección de liquidez de parte de la entidad, porque finalmente el contratista, por ejemplo, en un contrato de obra tiene costos directos, tiene gastos generales y tiene utilidad.
pero para poder cubrir los gastos generales y costos directos necesita del financiamiento que valorización a valorización va inyectando la entidad. Esto, por ejemplo, en el tema de contratos de obra, que son contratos de una duración continuada. Entonces, fundamentalmente yo creo que es por un tema de gestión de las entidades y eso es algo que se tiene que corregir porque más allá de que apliquemos contratos estandarizados, más allá de que la norma es perfectible y que esta norma es perfectible de todas maneras y habrá cosas que habrá que modificar, si no mejoramos el tema de la gestión en la entidad pública, va a ser imposible revertir esta situación de tener una ejecución presupuestaria no solamente mayor, más idónea y evitar que las obras se puedan paralizar, porque detrás de cada obra subyace un interés público. Ciertamente. Proinversión, Renzo, está muy, además, comprometido, lo hemos tenido acá a José Salardi, a su titular, en promover las obras por impuestos. Sería importante que nos ilustres al público cómo anda el panorama de las obras por impuestos. Perfecto, César. Y antes de continuar, quería comentarte que sí un punto positivo en materia de contrataciones con el Estado, que tú lo debes conocer, que has estado en el tema de los contratos de gobierno, es la inclusión del principio value for money, que no solamente privilegia el costo de la oferta, sino fundamentalmente que sea la más ventajosa, no solamente en términos de costo, sino también en términos de aspectos técnicos, lo cual es importante. Sobre tu pregunta es interesante, el panorama este año es positivo, contra todo pronóstico, Proinversión guarda la expectativa positiva de que este año se podrían adjudicar alrededor de 50 proyectos que más o menos en términos de costo tienen un valor de 1.100 millones de soles. Si se adjudican todos los proyectos que están presupuestados, que ojalá que así sea, eso representaría más del 100% de lo que se adjudicó el año pasado, que fue alrededor de 530 millones de soles. Es innegable lo mucho que ha mejorado el régimen de obras por impuesto. De hecho, las últimas modificaciones que se han practicado tanto la ley como el reglamento, por ejemplo, han ampliado las fuentes de financiamiento. Quiere decir que antes los gobiernos regionales o locales que no percibían canon, sobre canon, rentas, participaciones aduaneras, ya pueden participar porque ahora pueden recurrir a los recursos ordinarios, al FONCORP, que es este fondo para los gobiernos regionales. Ahora se pueden ejecutar IORs, ya no solamente proyectos de inversión, que son inversiones de menor impacto, incluso se pueden donar ambulancias, dar activos. Entonces, la realidad es que el tema ha mejorado mucho. ¿Qué mejoras ha traído consigo las últimas modificaciones tanto a la ley de obras como por impuesto y su reglamento practicadas en los dos últimos años, Renzo? A ver, si la podría resumir en 4 o 5, una es la que le comentaba a César, que es la ampliación de fuentes de financiamiento, la otra es la posibilidad de ejecutar IOR, que son intervenciones a activos estratégicos de unidades productoras, como, no sé, incorporar un salón de ambiente, aulas de innovación. También está la posibilidad de utilizar los certificados de inversión, ya no solamente con el impuesto a la renta, que antes tenías un límite del 50% del ejercicio anual, ahora es 80%, y se ha ampliado para utilizarlo a otros tributos y obligaciones tributarias. Lamentablemente no está comprendido el IGB, que fue toda una discusión que se generó. ¿Por qué? Porque la norma dice que son los impuestos o las obligaciones tributarias que sean percibidas por el fisco de recaudación nacional, pero administradas por SUNAT. Y en el caso del impuesto del IGB, hay una parte que va al impuesto de promoción municipal. Tenemos también el tema del FONCOR, que lo comenté, el tema de una mejor regulación del trato directo, porque se estableció un procedimiento, en mi opinión todavía es insuficiente, porque podría incorporarse el tema de un amigable componedor, pero fundamentalmente serían esas, además de muchas otras. Claro que sí, Renzo, ha sido muy ilustrativa tu presencia aquí y todo el conocimiento que has volcado sobre esta materia. Por supuesto, la ampliaremos en una próxima oportunidad, Dios mediante, contando nuevamente con tu participación. Muchas gracias. A ti, César, a las órdenes. Renzo Bernal, abogado especialista en Derecho de la Construcción, Obras por Impuestos, Arbitraje y Derecho Civil y Derecho Administrativo, estuvo con nosotros. Y usted no se olvide, usted que es proveedor del sector construcción, infraestructura, de anunciar en su revista Perú Construye. Justamente en esta última edición estamos presentando el directorio completo de proveedores. Sea usted uno de ellos, pero anuncie a través de una herramienta adecuada como es la revista Perú Construye. Eso ha sido todo por hoy. César Campos y Miguel Zavala le dan las gracias por su atención y nos veremos la próxima semana.